Muy buenos días a todos, bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología de la Clínica y de la Universidad del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este espacio normalmente discutimos artículos que son de particular interés y yo creo que este es uno de los artículos más esperados del año. Normalmente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo de la Clínica Las Américas, de ART Médica y de su consulta privada, y es autor de las guías Palnar de Lupus. El doctor Sebastián no nos puede acompañar hoy por motivos de fuerza mayor. Nos acompaña, así como siempre, el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, es profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y adicional a todo lo anterior es el jefe del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompañan hoy un grupo variopinto. Nos acompaña la doctora Diana Varela, que es la fellow del programa de reumatología. Nos acompaña el doctor Santiago Bernal, que es el fellow de la Universidad de La Sabana, que nos está acompañando en este mes en rotación y que estará a cargo de la presentación y discusión del artículo. Nos acompaña el doctor Johnny, que es fellow de reumatología de Perú, que también está con nosotros para apoyarnos en la discusión, y el doctor Miguel, que es el doctor residente de medicina interna. Sin más preámbulos, doctor Santiago, tiene usted la palabra. Gracias, doctor, por la introducción. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el Aurora 1, que es el estudio de eficacia y seguridad de voclosporina contra placebo en nefritis lúpica. Es un estudio fase 3, doble ciego, aleatorizado, multicéntrico y controlado por placebo, que es la secuela de otro estudio que ya se había revisado acá, que era el estudio Aura, que era un estudio fase 2. De este estudio tenemos que de los autores principales está el doctor Robin Babb, que es de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos. Uno de sus intereses principales es la nefritis lúpica y el ácido micofenólico, y también también hace parte dentro de todo el grupo de investigadores, pues el doctor Robert Ursinga, que hace parte del laboratorio Aura Pharmaceuticals, que tiene sede en Canadá y que es el responsable de la molécula que es el voclosporina, de nombre comercial Lupiquinis. Respecto a esto, entonces, ya discutiendo sobre el estudio como tal, pues arrancan hablando del problema que es en sí la nefritis lúpica como una manifestación severa del lupus eritematoso sistémico, que tiene una alta probabilidad de terminar en enfermedad renal crónica en estadio terminal del 20% a 10 años, y que se caracteriza muchas veces por manifestarse como proteinuria, hematuria y la alteración de la función renal. El problema como tal que plantean ellos es que el tratamiento ideal que uno debe buscar para la nefritis lúpica es preservar la función renal, que reduzca la mortalidad, que minimice los adversos de los medicamentos y que mejore la calidad de vida. Y ante eso, pues también una de las cosas más importantes que se ha visto es que el tratamiento temprano y la acción temprana de la proteinuria, que hablamos de 6 a 12 meses, pues también va a correlacionarse con una mejoría de la nefritis lúpica y también con un mejor desenlace a largo plazo. Como les decía, dentro de la evidencia importante que hay de este estudio es que los estudios iniciales habían sido hechos pues la fase 2 se ha hecho con el estudio Aura, que se había evaluado previamente, y a partir de eso, pues lo que ellos plantean es como cuáles son los estadios para hablar de respuesta de nefritis lúpica, y hablan de una reducción del 25% de la proteinuria a 3 meses, una reducción del 50% a 6 meses y una relación de proteinuria-creatinuria menor a 0.5 a un año del tratamiento. Pero el problema es que estos criterios de decir como tal que tienen una respuesta al tratamiento, el 60% de los pacientes normalmente no llegan a esta meta de tener esa reducción. Entonces, ante eso, el problema también surge es que muchas veces se requieren utilizar otros tratamientos que no tienen tan buena evidencia en algunos casos, y en otros, pues dependiendo del país, pueden ser también tratamientos off-label. Entonces, este es el problema en el cual nos situamos con la lúpica. Para eso están los calcineurina, que lo que se ha visto como tal es que han surgido como una alternativa, y estos medicamentos en la nefritis lúpica, pues ya como se hablaron en el estudio de Aura, lo que se ha visto es que en las cortes asiáticas, pues se ha utilizado mucho y tiene una evidencia en la combinación con micofenolato mofetil
y esteroides a dosis bajas. Pero se planteaba, y es una de las cosas que surgió la discusión, es el papel que puede tener la etnicidad de los pacientes, dado que pues es mundialmente conocido que la nefritis lúpica no tiene un comportamiento igual en población caucásica que en población asiática, africana, latina o negra. Y eso es de una de las cosas por las cuales ellos en este estudio consideran mejorar ese aspecto que había tenido como tal un asterisco dentro de lo que era el aura. Por eso es que dentro de lo que también habla de la voclosporina es la importancia de la farmacocinética como seguridad que tiene este medicamento y pues que tiene también, que permite que no se requiera una monitorización, pero también la importancia que tiene en menores efectos adversos frente, digamos, a lo que es su análogo como la ciclosporina. Otra cosa importante es que también se ha visto es que tiene menor interacción con otros medicamentos, como podría ser el micofenolato, a diferencia de lo que tiene, por ejemplo, la ciclosporina. Entonces, a partir de eso, es que ellos plantean que van a utilizar en el estudio de micofenolato con dosis bajas de esteroide y voclosporina, pues van a hacer un estudio de eficacia y seguridad. Y a partir de eso, pues lo que buscan es mirar las diferencias raciales que hay. Para eso, dentro de la metodología, pues es un estudio multicéntrico, como les decía, que incluye 25 países en 140, con 142 hospitales, dentro de los que van a estar incluidos como centros algunos acá en Colombia, también en Europa, en el sur de África y en Asia. Y pues hay una cosa importante que va a tener este estudio y es que una vez termina las 52 semanas, se va a mantener el seguimiento para las pacientes porque se va a abrir el estudio Aurora 2, que es la continuación a 2 años de seguimiento. Entonces, por eso los pacientes siguen en seguimiento y todavía no se ha destapado eso para los pacientes y algunos de los investigadores. Como tal, entonces, es importante que los pacientes que van a seleccionar son pacientes que claramente cumplen con el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico de acuerdo a los criterios del Colegio Americano de Reumatología del 97 y de nefritis lúpica. Y idealmente ellos tienen que haber tenido una biopsia renal que hubiera sido idealmente en los últimos 2 años, que fuera clase 3, clase 4 o clase 5 pura o en combinación con clase 3 o clase 4. De esto es importante también que ellos incluyen como tal que tiene que tener una relación de proteinuria-creatinuria mayor a 1.5. Y si la biopsia renal se había hecho antes de 6 meses del momento en que el paciente va a ser incluido en el estudio, tiene que doblar y aumentar ese valor de la proteinuria que previamente había tenido el paciente. La otra cosa importante es que si tienen un deterioro en la tasa de filtración glomerular menor de 45, no van a ser incluidos. Y ya dentro de los criterios también es que pues tienen que ser mayores de edad, menores de 75 años, que tengan una indicación de necesitar altas dosis de corticoides o inmunosupresión, que los pacientes estén dispuestos o que ya estén recibiendo micofenolato mofetil y pues que estén dispuestos a tener diferentes métodos de planificación para evitar el embarazo, pues porque eso sí podría hacer que el paciente se tenga que retirar del estudio. Como criterios de exclusión, pues se eliminaron medicamentos, pues pacientes que fueran a recibir medicamentos prohibidos o que pudieran interferir en los análisis de los resultados, pues eran excluidos. Pacientes que estuvieran con necesidad de hemodiálisis o que fueran a recibir la diálisis peritoneal o que fueran candidatos para trasplante renal también iban a ser retirados. Si tenían alguna contraindicación expresa para uso de micofenolato, esteroides o ciclosporina, era otra razón para ser excluidos. Si tenían inmunodeficiencias a uso de alcohol o de otras sustancias ilícitas, malignidad, trastornos linfoproliferativos o infecciones virales por hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus en 3 meses antes y que estuvieran activos o tuberculosis, pues eran criterios para excluirlos. También excluyeron pacientes con una enfermedad cardíaca como falla cardíaca en estadios avanzados, disfunción hepática, infecciones severas que estuvieran en tratamiento, uso de pacientes con EPOC o asma que estuvieran requiriendo esteroides, alteraciones hematológicas que no fueran debidas como tal a actividad lúpica con tropenias, leucopenias, pacientes que tuvieran también importante que excluyeran que tuvieran sobreposición con otras enfermedades autoinmunes que pudieran por el tratamiento de esta enfermedad tener alguna
necesidad de otro tratamiento, como por ejemplo, ya nombran el ejemplo de esclerosis sistémica con acción arterial pulmonar. En cambio, pacientes con Sjögren, por ejemplo, que tuvieran manifestaciones muy leves, no tenían problema de ser incluidos. Y también incluían que pues, se excluían pacientes que participaban en otros ensayos clínicos y por voclosporina pues eran otros excluidos. Respecto a la lateralización y el cegamiento, pues se hizo una lateralización 1 a 1 por un sistema contra placebo, y ese sistema interactivo pues tenía en cuenta una estratificación de acuerdo al tipo de biopsia renal que tenían, al uso previo de micofenolato mofetil y a la región a la que pertenecieran los pacientes, si eran de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, el sur de África o región Asia-Pacífico. Y de acuerdo a esto, pues el paciente el paciente se le informaba qué grupo iba a participar, pues se seleccionaba a un grupo y eso se mantenía en cegamiento. Respecto como tal al procedimiento del estudio, lo que se les dio fue una dosis de 23.7 miligramos de voclosporina, que fue dividido en 3 dosis de 7.9 miligramos, que es la presentación que existe y asimismo pues también pues, se les daban cápsulas de placebo en la misma frecuencia que la que recibían los pacientes con voclosporina. Adicionalmente, algo que ellos hacen es que a todos los pacientes se les va a administrar una dosis de metilprednisolona en los días 1 y 2. Esto depende, la dosis del esteroide dependía del peso. Si eran de más de 45 kilogramos, se les iba a aplicar 500 miligramos de metilprednisolona. Por el contrario, si tenían menos de 45 kilogramos, se les aplicaba solamente 250 miligramos de metilprednisolona. Y asimismo, pues ellos también en el material suplementario tienen todo el esquema como tal de reducción de las dosis de esteroide. Y esto pues con el fin de lograr que los pacientes tuvieran un rápido descenso hasta llegar a 2.5 miligramos día a la semana 16. Importante también es que los pacientes tenían que estar recibiendo 1 gramo de micofenolato cada 12 horas, y es importante que eso eran los que ya estaban recibiendo micofenolato. Los que estaban como tal, que no habían recibido micofenolato e iban a empezar a recibir micofenolato, se les daba 1 gramo de micofenolato por una semana y luego se aumentaba hasta llegar a 2 gramos día en la siguiente semana, lo más rápido posible. Y también se incluyeron pacientes que estuvieran recibiendo 3 gramos o dosis más altas más altas de 2 miligramos, de 2 gramos de micofenolato al día. Otra cosa importante es que ellos consideraban que, pues, dado el efecto que pueden tener los inhibidores de calcineurina sobre la presión arterial, era importante que los pacientes que fueran a entrar acá, que tuvieran hipertensión arterial, tenían que tener una dosis estable de IECA o ARA2 en las últimas 4 semanas antes de entrar al estudio. Y eso era importante. Así también como, por ejemplo, se consideraba que era importante que el paciente tenía que tener un seguimiento, pues se vigilaba cómo iba a ser la depuración de creatinina, y pues habían unas consideraciones por las que se podía suspender transitoriamente la voclosporina y definir un ajuste pues, por el comité médico. Entonces, si un paciente tenía un descenso del 30% de la tasa de filtración glomerular, está menor de 60 mililitros por minuto, se suspendía la voclosporina. O también, si estaba en tratamiento y tenía una reducción de más del 20%, pero menos del 30% de la tasa de filtración glomerular, se podía hacer un ajuste en la dosis de voclosporina. Lo otro es que, por ejemplo, se suspendía la voclosporina si los pacientes tenían unas cifras tensionales mayor a 165 de presión sistólica y mayor a 105 de presión diastólica. Dentro del seguimiento también se hizo una medición de relación de proteinuria creatinuria en orina aislada en la semana 1, 2, 4, 8, 12 y 16, y así hasta llegar a la semana 52, pero también se les hizo un seguimiento en la semana 24 y en la semana 52 de proteinuria en orina 24 horas. Asimismo, también se les hizo medición de complemento y anti-DNA de doble cadena, y también el seguimiento, como es un estudio de seguridad, seguimiento de efectos adversos desde que el paciente recibió la primera dosis hasta 30 días después de haber recibido la última dosis, se incluyó como efectos adversos que pudiera tener de los pacientes. Respecto a los desenlaces, entonces, el desenlace primario fue una respuesta se evaluó a las 52 semanas y consistía en tener una relación proteinuria-creatinuria menor a 0.5 y tener una tasa de filtración glomerular mayor a 60 mililitros por minuto, o no tener un descenso mayor al 20%, no haber tenido que recibir medicación de rescate y adicionalmente no haber tenido que recibir más de 10 miligramos día de prednisolona
por más de 3 días seguidos, más de 7 días en total entre la semana 44 y 52. Y ese fue como tal el desenlace primario. Desenlaces secundarios que ellos evaluaron incluyeron también, y pues eso, una cosa importante es que lo hacen es de manera jerárquica, esos desenlaces secundarios. Entonces fue el primer desenlace secundario era tiempo de llegar a una relación de proteína que tenía una 0.5. Si lo cumplía, entonces ¿cuánto era el tiempo que se llegaba? ¿Cuántos pacientes alcanzaron una respuesta parcial con una reducción del 50% de la relación PC a las 24 y a las 52 semanas? Luego, si tenía una reducción del 50% de la relación proteinuria-creatinuria de base, y luego una respuesta completa a las 24 semanas con las características similares al del desenlace primario. Adicionalmente, ellos hicieron otros análisis ya secundarios que no hacían parte de ese análisis jerárquico y que pues sí miraban también cómo era el comportamiento de la proteinuria creatinuria, cómo eran los cambios en la tasa de filtración glomerular, y pues también dentro de eso pues cómo era el comportamiento de variables inmunológicas como el complemento, los anti-DNA, y también el uso de la creatinina y de la presión arterial durante. Y eso se puede ver, pues, todos esos análisis en el material suplementario. Respecto al análisis, tuvieron inicialmente 728 pacientes seleccionados como candidatos para participar. De esos 372 fueron excluidos, y como tal 57 pacientes que fueron aleatorizados en los dos grupos. 179 fueron el grupo de orina y 178 el grupo SEO. De esto importante entonces es que pues hubo un paciente en el grupo de voclosporina que tuvo un evento adverso antes de empezar el tratamiento y por eso fue retirado de esto, y como tal entonces 178 pacientes recibieron orina. Eso solamente que se, mientras que en el grupo placebo 31 pues tuvieron que suspender el seguimiento durante el estudio. Al final, 163 fue en el grupo de voclosporina y 147 en el grupo de placebo, completan el estudio, y pues los incluyeron, digamos que la inseguridad, sí se incluyó los 178 pacientes, y pues se hizo un análisis de intención a tratar. Respecto al análisis estadístico, como el que hicieron el estudio, pues, se calculó un poder del 80%, que se hizo un análisis a 2 colas con una significancia del 0.05, con una diferencia en respuesta del 20% en el placebo y 34% con voclosporina, y calcularon pues una diferencia clínicamente relevante con un R2.1 de acuerdo a la muestra al tamaño muestra calculado de 162 pacientes. De esto entonces importante es como tal es que también miraron pues lo que querían mirar también en la intención a tratar, el retiro y los análisis por subgrupos que decidieron también analizar, que es importante acá. Ellos hicieron esos análisis teniendo en cuenta cómo era el comportamiento en menores y en mayores de 30 años, la respuesta por de acuerdo al sexo, a la raza, que inicialmente lo hicieron es blanco versus otros, a la región a la que pertenecían, Asia Pacífico, Europa, sur de África, Latinoamérica o Norteamérica, de acuerdo a la clase de la biopsia y al uso previo que habían tenido micofenolato antes de ser seleccionados, y a la dosis máxima que habían recibido micofenolato, categorizada como menor de 2 gramos, menor o igual a 2 gramos, mayor a 2 gramos. Ellos al final deciden hacer un análisis hoc que no tiene, que ellos realizan desde que el diseño del estudio no tiene el poder para detectar diferencias estadísticamente significativas, pero ellos hacen un análisis post hoc entre blanco versus asiático versus negro versus otros, y en etnicidad también hicieron un análisis entre latino versus no latino. Y esto es interesante porque pues digamos que se acerca más a nuestra realidad. Hacen también pues todos los análisis de sobrevida, y lo que habíamos visto como en otro trabajo que habían hecho es el análisis en modelos de efectos mixtos con repetición de medidas, que es precisamente para lograr evidenciar que el efecto que van a lograr va a ser debido al efecto de la voclosporina y no por otros factores que pues están dentro de los pacientes. Viendo la tabla 1 como tal, entonces pues vemos como tal los resultados que ellos tuvieron. Pues el estudio fue de 13 de abril del 2017 al 10 de octubre del 2019, y de esto entonces es importante, pues viendo las características de los dos grupos, tenemos que
eran bastante parecidos tanto en edad como en sexo, donde hay un claro predominio de mujeres. En la raza como tal, pues vemos que había mayor población blanca, eh, seguida de población asiática, y luego estaban los que eran de otros grupos, como también de raza negra. Cuando hacen, digamos, ese análisis, por favor, que les contaba de lo que es latino continuo, interesante es que 2% hacían parte de esa etnicidad hispana o latina en ambos grupos. Entonces, pues había un valor interesante ahí de representación. Y pues también algo que es interesante ver es cómo, por ejemplo, el tiempo desde el diagnóstico de la nefritis lúpica en años era más o menos de 4.6 en ambos, 4.6, 4.7. Y pues hablamos de que no eran lupus que estaban recién debutando, sino que ya tenían historia, al igual que el tiempo los años que llevaban desde el diagnóstico del lupus. Interesante que pues sí, por ejemplo, en el grupo de voclosporina había mayor cantidad de pacientes con nefritis lúpica clase 4 y en el grupo de placebo había un poco más de pacientes de nefritis lúpica clase 3, pero pues realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero sí es importante mencionarlo y ver que las proteinurias pues tampoco tan elevadas como de pronto lo que a veces estamos acostumbrados nosotros a ver en nuestra práctica, que son unas proteinurias un poco más masivas, donde pues realmente era de 4 gramos contra 3.8 gramos en promedio entre los dos grupos. Lo otro, pues también miraron criterios como actividad por el SLEDAI, pues que muestra que los dos cortes estaban activas con 13 de SLEDAI en el grupo de voclosporina contra 11 en placebo. Y pues interesante es, por ejemplo, el uso de micofenolato previo al tratamiento, pues que los pacientes realmente estaban muy similares, el 50, más o menos el 55% de los pacientes estaban recibiendo micofenolato al inicio. Interesante es que, por ejemplo, no nombran si los pacientes habían recibido inducciones con ciclofosfamida, que pues es interesante, pero digamos que es lo que ellos aportan. Dentro de estos resultados, entonces, ¿qué más tenemos? Que el 89% de los pacientes tenían biopsia renal al momento que había sido los 6 meses antes del estudio. El 11% de los pacientes tenían una biopsia renal que se había hecho a más de 6 meses y había un 3% de los pacientes que tenían una biopsia renal que se había hecho a más de 12 meses. Eso por un lado. Entonces, ya entrando en los desenlaces y como tal, y después de describir las características de los pacientes, de los grupos, vemos que importante destacar es que el grupo de voclosporina tuvo una respuesta completa a las 52 semanas del 41% contra apenas el 23% en el grupo placebo. Entonces eso sí mostró pues que había una mejoría de más del doble en los pacientes que reciben el grupo de voclosporina. Como desenlaces secundarios, y recordando que estos eran en un análisis jerárquico, también el 32% de los pacientes que habían 32% de los pacientes tuvieron respuesta completa a las 24 semanas, una respuesta parcial a las 24 semanas del 70%, una respuesta parcial a las 52 semanas del 70%, y por el contrario, en el grupo placebo vimos que solamente el 20% habían llegado a una respuesta completa a las 32 semanas y la respuesta parcial a las 24 de las 52 semanas se mantiene casi en el 50%. Y esto sí muestra que hay una diferencia estadísticamente significativa, siendo siempre a favor del grupo de voclosporina. También que el tiempo para tener una relación PS menor de 0.5 en días es más corta en el grupo de voclosporina, que es casi la mitad del tiempo en lo que se demoró contra el grupo placebo, y la reducción en tiempo del 50% respecto a la basal también fue más corta en el grupo de voclosporina que en el grupo de placebo. Entonces, de eso es interesante, pues como vemos en la siguiente figura del estudio, muestran que, por ejemplo, cuando los pacientes se miraban la proporción de pacientes que tenían pues mejoría a través del tiempo en el grupo de voclosporina, que realmente en el grupo de placebo uno no ve que se mantenga una mejoría. Y cuando uno ve la respuesta parcial, uno ve que de todas formas los pacientes sí que cuando llegan a una respuesta parcial, a pesar del tiempo, a pesar de estar con voclosporina, pues no se observa que haya un aumento en esa mejoría, sino que digamos que si el paciente llega a una respuesta parcial, es probable que después de eso no se pueda lograr más mejoría. En cambio, que si logra respuesta completa, pues va a seguir mejor, el grupo va a seguir mejorando. El placebo se mantiene estable a través del tiempo.
Lo otro como tal es la probabilidad de tener una relación PC menor a 0.5. Vemos como efectivamente a lo largo del tiempo se va alcanzando esa proporción a favor del grupo de voclosporina y que más o menos a los 55 días ya 50% de los pacientes habían entrado en ese grupo, mientras que para el grupo placebo, pues prácticamente no logra llegar a ese desenlace. Y también mirándolo también en esta otra capa media, pues lo que se ve es también esa probabilidad de reducción, que pues prácticamente la reducción del 50% la alcanzan prácticamente todos los pacientes con lo que no logra el placebo. Entonces, pues esto es bastante interesante porque muestra pues, una mejoría importante frente al problema que siempre ha sido la nefritis lúpica y la respuesta. Cuando hacen ese análisis por subgrupos, como lo habían mencionado, pues también se ve que hay, pues, la mejoría está marcada en general, todo a favor de la voclosporina. Y ahí digamos como hay cosas interesantes para sentarse a analizar, que estamos hablando incluso en un momento entre nosotros, es que, por ejemplo, los pacientes que tenían una dosis máxima de micofenolato mayor a 2 gramos, pues realmente ahí no se encontró tanto el beneficio de la voclosporina. Pero pues también lo que uno ve con otros estudios es que cuando uno tiene diferentes estrategias que pueden lograr llevar a un control, no tengo que verme enfrentado a tener que llegar a una dosis máxima de un medicamento que también puede poner mayor cantidad de efectos adversos de un medicamento. Y lo otro también que es como pacientes que estaban recibiendo micofenolato mofetil previo a entrar al estudio, tiene una mejor respuesta que los que a favor y que está a favor de la voclosporina que los que no lo estaban recibiendo. Que pues es lo que decíamos en otras palabras, es que el tiempo es riñón. Entonces, pues si ya no sabemos qué era lo que estaban recibiendo previamente, si era eh, ciclofosfamida, azathioprina o qué tratamiento era el que estaban recibiendo, pues esto sí también nos está dejando la imagen de que pues es importante entrar con el tratamiento indicado, lograr tener un efecto real en el tratamiento y pues que la oclosporina, pues por más buen medicamento que sea, pues si el paciente no viene a recibir el resto del tratamiento, pues no, puede no alcanzar ese desenlace deseado. Importante también es que en los análisis que hacen ellos y pues que no están acá sino en los materiales sanitarios, es que les hay pues realmente no hubo una diferencia entre los esquemas de tratamiento. Asimismo, pues también interesante es que dentro del seguimiento y lo que muestran ellos dentro de todo el seguimiento es que pues en general la creatinina pues, se mantuvo estable a través del tiempo tanto en el grupo placebo como en el grupo closporina. La cosa importante es que la tasa de filtración glomerular se mantuvo estable seguimiento y, por ejemplo, el perfil lipídico y no se vieron afectados de manera negativa y de hecho que en el perfil lipídico se dio un efecto benéfico en la reducción del colesterol total sin afectar los niveles de HDL. Entonces, pues eso habla, digamos, de beneficios como tal de controlar la inflamación adecuadamente en estos pacientes. Eh, Cosa importante también es que a diferencia, por ejemplo, de problemas que han tenido en el estudio en el Aura, tuvieron pues varios retiros en ambos grupos, tanto de placebo como en de voclosporina. En este grupo sí realmente la suspensión, la suspensión del tratamiento fue mucho más baja de lo que habían visto previamente y los efectos adversos también son mucho menos presentes. Si bien digamos que es importante nombrar que pues si hay un poco más de infecciones en el grupo de voclosporina, cuando se mira como tal infecciones severas, que como tal se hablaba desde, por ejemplo, neumonía, pues, realmente no hubo una diferencia entre los dos grupos. Y también pues es importante nombrar que realmente dentro de todo el seguimiento, pues la mortalidad fue muy baja en ambos grupos, pues de hecho, pues si bien lo interesante es que en voclosporina fue solamente hubo una muerte, en el grupo de placebo sí se presentaron 5 muertes. Hay una importante y es que ellos señalan también que hubo 2 pacientes en el grupo de voclosporina que fallecieron después de los 30 días de haber terminado el seguimiento, pues de que se haya terminado el seguimiento de que se ha vinculado al estudio y estos pacientes pues también digamos que no los incluyeron pues porque digamos que dentro del protocolo no estaba como tal y por la causa de su muerte pues no se atribuía necesariamente a, a un efecto de la buclosporina. Eh,
También importante es que ellos muestran que hay una mejoría importante también en los pacientes negros con voclosporina, lo cual pues recordando que es el grupo de pacientes que tiene un pronóstico peor desde el punto de vista renal, pues tener un medicamento que refuerza ese efecto para controlar la colitis lúpica, pues habla de una muy buena e interesante alternativa que se presenta. Lo otro importante también es que, pues digamos que es importante que lo que le hablamos de la mortalidad y pues el efecto en los lípidos que tenía. Eh, Finalmente, pues, y está incluyendo ahí es que ellos mencionan, es que claramente como podemos tener dos mecanismos de la voclosporina y uno es la mediación del control de toda la parte, todas las citoquinas y disminuyendo la activación pues, de células T activadas, también está el efecto que tienen los inhibidores de la calcineurina en evitar el daño de los podocitos, preveniendo la degradación de la proteína que es la sinaptopodina. Y que esto, digamos que explicaría por qué está ese doble beneficio que está con la closporina al sumarlo al tratamiento convencional. Eh, entonces, pues esto es importante. Así como ellos dicen, mire, pues es un estudio que muestra que, o sea, si las terapias pueden tener una mejoría, este estudio nos está dando una mejoría incluso de 20% más a lo que ya estábamos teniendo previamente. ¿Qué problemas tiene? Pues que realmente, por ejemplo, no teníamos los índices de cronicidad y de actividad en las biopsias renales, eso no lo describen ellos, y pues no lo pudieron tener. Y pues también les hablaba de conocer un poco más de cuáles eran los tratamientos previos que ha recibido cada paciente, pues para mí si de pronto hay un efecto ahí es con... Eh, que es importante pues también es que esto pues muestra la importancia que tiene la voclosporina y pues hay que hacer las salvedades que dentro de todo el estudio como tal que tiene la voclosporina, ellos sí tienen que hacer la declaración pues de que el laboratorio pues se encargó también de toda la supervisión en la recolección de los datos, en el análisis de los datos, en la interpretación de los datos, incluso en la escritura del artículo. Pero pues ellos dicen que igualmente no afectaron la autoría y las decisiones de los autores, pero sí pues ellos tienen que hacer esa salvedad de esa intervención fuerte que tiene el laboratorio, pues porque es el que pone el medicamento para poder realizar el estudio. Eh, y esto como tal respecto a lo que es el estudio Aurora 1. Santi, démosle también a las editoriales de una vez para que las dejemos listas para empezar la discusión, que como el artículo es largo para que lo Bueno, pongas pues. rapidito. Bueno, entonces respecto a las editoriales, hay dos editoriales que salen recientemente, una que sale con la publicación del estudio, que es en el 7 de mayo, y otra que sale el 26 de mayo. La primera editorial, pues entonces hace un recuento nuevamente de lo que es la voclosporina, habla de la importancia y de la utilidad que tiene este medicamento, eh, pues como tal en lo que puede hablar frente, digamos, a otras alternativas, como por ejemplo Belimumab, y dice, este es un medicamento que sí promete mucho más que Belimumab con micofenolato, que la mejoría que tiene la proteinuria a 52 semanas es, digamos, una cosa a destacar y que también el problema que siempre ha habido en la parte de seguridad por infecciones de las inhibidores de calcineurina, este medicamento nos está mostrando un mayor perfil de seguridad tanto en infecciones como en la toxicidad por el medicamento y que pues nos habla como tal de que no solamente o sea, en este estudio Aurora 1 no solamente se preocupan de demostrar un desenlace, sino que ante consideraciones como por ejemplo la seguridad a largo plazo, la etnicidad, el inicio temprano falló y el desenlace a largo plazo, se demuestra el efecto benéfico que tiene la voclosporina. Ese por un lado. En la otra editorial, que se plantea que sale unos días después, muestran pues nuevamente que hay planes que tenemos es un medicamento que es muy bueno, que digamos que si bien digamos que no destacan todas las bondades que tiene el lavoprosporina, sí digamos que, y que pues por ejemplo nuevamente está por encima de los desenlaces que vimos con Belimumab, eh, hay una cosa importante y es que ellos en este estudio sí le dan un poquito más de látigo al estudio porque pues dicen, uno, pues de ellos hablan en que entre realizar la biopsia renal e ingresar al estudio, pues fue un tiempo demasiado largo. Lo otro es pues no tener la interpretación de tanto de la cronicidad como la actividad al momento de entrar a los pacientes al estudio, que por ejemplo no se conoce, o sea,
si tenemos pacientes que tienen una mala respuesta a micofenonato con glucocorticoides antes de reclutarlos, pues digamos que eso puede perjudicar los desenlaces, por ejemplo, del grupo placebo, que no sabemos cuánto era el tiempo que estaban recibiendo los pacientes previamente micofenolato, y pues digamos que ellos plantean una cosa interesante, es la costo-efectividad que va a tener este medicamento, pues porque falta esperar a ver también cuál va a ser el costo que va a tener, pues para poder realmente tenerlo como una alternativa disponible pues para todos los pacientes. Entonces, pues creo que también las ventajas es que hay mucha expectativa a lo que es el Aurora 2 que viene ahí detrás, y pues esto también digamos que nos dará mucha más información sobre esta alternativa tan interesante que está surgiendo pues dentro de la nefritis lúpica. Diana, ¿usted qué opina? Profe, a mí me gusta el estudio, el diseño que se hizo. Creo que varios estudios que han salido en los últimos días y que se están enfocando en nefritis lúpica nos muestran que pues que vienen otras posibilidades de tratamiento, además que nos queda la pregunta que fue la misma pregunta que al revisar el estudio de Belimumab, y es ¿cuándo empezar? ¿Será que empezamos desde el inicio con una terapia que es fuerte y ahí vamos desmontando la inmunosupresión, o empezamos solo con micofenolato y vamos adicionando? Entonces creo que esa es la pregunta que falta por responder. Yo, por lo que veo en Belimumab y por lo que veo en este estudio, la propuesta es más de empezar de una forma más agresiva e ir disminuyendo en el tiempo. Con una diferencia, Diana, y es que me parece que los resultados de ese estudio son más robustos que los de Belimumab. Sí, lo que pasa es que yo creo que ya todos los estudios deben ser más uniformes en los resultados, y por ejemplo esto tiene la ventaja sobre el de Belimumab, y es que no hubo adendum en los resultados como se hizo en ese estudio, que ellos hicieron un adendum al protocolo para mirar los resultados. De hecho, lo que usted dice es que, o sea, me parece mucho más lógico poner de primera línea un medicamento como estos que es orales, que no es biológico, que posiblemente por más costoso que sea, llegue con un costo menor al biológico, que poner, por ejemplo, un Belimumab de entrada, que me parece que los resultados no fueron tan descrestantes como pues, usted ponerle de terapia de entrada, amén de las otras discusiones, pero porque me parece que Belimumab ha ganado terreno, pero es que este sí ganó más terreno y de una forma me parece más concluyente. Sí, ya nos queda mirar qué pasa con el Nobility también, que viene en camino, Anifrolumab, que también vienen abriendo pues como terreno ahí en nefritis lúpica. Muy bien. Sí, a mí particularmente, pues creo que destacar del estudio es que siempre ha sido como el bemol en nefritis lúpica, es que se le tiene muy poca paciencia a los desenlaces. O sea, se quieren mirar desenlaces o respuestas parciales o completas a los 3 o 6 meses, y eso no va a pasar. O sea, uno no va a ver una diferencia clínicamente relevante. Entonces, me parece que el punto de corte a las 52 semanas es adecuado, y es muy importante el porcentaje que ellos obtienen pues en la respuesta de la relación proteinuria-creatinuria. Yo he sido pues siempre un fan toda la vida de inhibidores de calcinurina en nefritis lúpica en situaciones especiales. A mí me ha ido bien vigilando bien la ciclosporina, y ya teniendo este medicamento que tiene un mejor perfil, digamos, de seguridad, pues digamos que es muy interesante. En general, sí, pues creo que es una necesidad insatisfecha en nuestro medio, estudios pues locales que hemos tenido oportunidad de participar, pues las respuestas incluso de respuesta completa a un año sigue siendo muy baja. O sea, hay una necesidad insatisfecha en la inducción de remisión, y me parece que este estudio es muy interesante en ese sentido. El doctor Johnny, ¿qué opina? ¿Qué nos quiere comentar? Doctor Johnny, Sí, doctor, buenas tardes. Pues bueno, es una importante revisión de este nuevo inhibidor, ¿no?, de la calcineurina, ¿no? Importante, pues lo que, ¿no? ¿No? Luego, pues el tiempo de 52 semanas, ¿no? Una tasa de respuesta importante, ¿no? De 40.8%, ¿no?
comparación con el placebo de 22. Y también, pues, ¿no? Lo que se hace énfasis, ¿no? En lo que es lo que es, pues, la respuesta, pues, ¿no? En lo que es la tasa de filtrado, ¿no? Que es mayor de 60, ¿no? Y también una disminución, pues, y sostenida, ¿no? Y que no hubo necesidad, pues, de presencia o administración de esteroides, ¿no? Como terapia de rescate. Sí, yo creo que eso que nos menciona el doctor Dani es muy importante y hay que tener presente varias cosas. Me parece que uno tiene que conocer la historia, porque el que no conoce la historia está destinado a votar por el mismo en las próximas elecciones. Dicho eso, digamos que el primer problema que nosotros tenemos con la nefritis es que lo hemos tenido en estudios como por ejemplo en las pruebas y en otros estudios de inducción, es que la inducción, la definición de remisión es una remisión que es arbitraria, un poco caprichosa y veleidosa, entonces se sabe que solamente un porcentaje logran respuesta total a los 6 meses y que esa respuesta se pueda alcanzar un porcentaje que puede ser hasta un 30% en los siguientes 6 meses. Dicho eso, la historia de los calcineurínicos empezó con los asiáticos, como ya lo dijimos, y parece que funciona muy bien en los asiáticos, pero hay que recordar y recordarlo como lo dijo el doctor Santiago, que el lupus tiene sus bemoles. Por ejemplo, el eurolupus fue en blancos y no funciona tan bien en nuestra población, en blancos pues europeos. Por ejemplo, los asiáticos requieren solamente 2 gramos de micofenolato usualmente para responder, mientras que la recomendación para el resto es de 3 gramos. Y por ejemplo, en Japón es recomendado no usar más de 7.5 miligramos de metotrexate por particularidades que tienen los pacientes japoneses de sensibilidad a metotrexate. Entonces, ciertamente en lupus sí se necesita una cohorte multiétnica y que tenga un porcentaje de latinos importantes. Una vez eso, el otro problema que tiene, que entonces este estudio soluciona un problema porque nos da una cohorte más multiétnica. El otro problema que nos deja es que teníamos un gran problema porque tacrolimus era difícil de monitorizar, requería monitorizar con niveles, nosotros no estamos tan acostumbrados. Entonces, volcosporina técnicamente no soluciona eso. ¿Cuáles son los problemas grandes? ¿Qué pasó con los blancos? Entonces hay que mirar si es porque parece que antes daba en blancos, ya no dio en blancos, ha cambiado un poquito la raza. De todas maneras, estos son análisis de subgrupos que no están con poder y que muchos de ellos tuvieron modificaciones a posteriori. Entonces, son en el mejor de los casos exploratorios, no nos sirven para mucho. Pero lo que sí es claro es que hay que mirar si los esquemas de inducción serán igual para cada raza o si dependiendo de la raza o de algún marcador genético tendremos que mirar. Porque la otra cosa es que, por ejemplo, hablar de hispano-latinos es muy distinto. Hay estudios genéticos que han mostrado que un cubano es distinto a un mexicano. Y a pesar de que en el mapa eso parece que queda muy cerquita, son genéticamente de un porcentaje distinto. Y tanto se ha visto que en países multiétnicos como Estados Unidos, hasta un 10 a 20% de los blancos pueden tener genes tradicionalmente negros por parte del mestizaje que se ha tenido. Entonces eso por un lado. Y las otras dos preguntas que son fundamentales es las preguntas que ha tenido los estudios. Y es que cada que usted suspende la medicación, inmediatamente se quita ese efecto de maquillaje, que es lo que, digamos que el gran pecado de los calcineurínicos. Entonces la pregunta es qué va a pasar, la seguridad se va a mantener, parece que es seguro en el corto plazo y solucionan los problemas en el corto plazo, pero tendremos que ver en el seguimiento, que es lo que dijo la doctora Diana Varela, si esa respuesta se va a mantener y si el perfil de eventos adversos va a ser tan maravilloso como se pinta. Yo le pregunto a Carlos Jaime, a mí me parece que realmente esta tasa de respuesta es una tasa de respuesta que sí lo hace uno considerar cambiar el esquema de tratamiento. No sé, el profe, con qué impresión queda después de este estudio. Sí, de acuerdo. A mí me parece que puede cambiar un paradigma. Me parece que la inducción de remisión, creo que hay que considerar este esquema. De pronto lo que mencionaba Santiago en la discusión, a mí realmente no me preocuparía mucho los índices de actividad y cronicidad, pues en general, digamos que uno toma la decisión con una biopsia inicial donde no hay mucha cronicidad y hay actividad, hay que lucharle lo que sea la actividad. Entonces no creo que conocer índices de cronicidad y actividad en este estudio hubiera cambiado porque se logró el desenlace de las proteinurias. Cuando hay mucha cronicidad, ahí no hay calcineurínico ni nada que valga, la proteinuria va a ser fija, con algo de deterioro de la función renal sin sedimento activo. Entonces no me preocuparía los índices de actividad y cronicidad, pero creo que sí cambiar el paradigma. También está este estudio de donde utilizan, por ejemplo, rituximab, micofenolatos y glucocorticoides en inducción de remisión. Sí, creo que todo va hacia terapias combinadas
y sobre todo que la nefritis lúpica que nosotros vemos es demasiado agresiva. Ahora, doctor Santiago, hay ciertas cosas que hay que tener presentes ahí. Lo primero es que la tabla 1 le debe sacar a usted la duda de la cronicidad, porque en la tabla 1 no estaban muy enfermos. De hecho, me parece a mí que eso le resta un poquito de validez externa, porque esto es para aplicar a unas nefritis lúpicas que no son la típica nefritis lúpica colombiana, pues y especialmente antioqueña de creatinina en 5. Doctor, ¿qué vamos a hacer? Que ya le vamos a poner el catéter de diálisis. Los pacientes están De acuerdo. relativamente, entonces todavía es una buena noticia, pero sigue siendo por un tipo de falla renal. Lo segundo es que usted decía que mezclar diferentes mecanismos con diferentes mecanismos de acción. Yo estoy de acuerdo y en desacuerdo, porque es que de entre 2 gramos a 3 gramos de micofenolato puede haber mucha diferencia en la respuesta. Entonces, el otro problema que tienen, y es que es una de las razones por las que ellos pudieron no encontrar diferencia con micofenolato, es que micofenolato también actúa sobre el podocito, sobre la alfa-actina de los podocitos. Entonces, puede pasar que a dosis más altas micofenolato tenga un efecto más benéfico sobre los podocitos y por eso usted no logre diferencia. Yo pensaría que eso es un asunto que queda en el tintero, porque definitivamente, y esa es otra de las lecciones que uno tiene que tener, si la dosis de micofenolato son 3 gramos, son 3 gramos, a menos que cambien los estudios y que cambie la guía en personas que tengan una nefritis tipo Colombia, necesitan posiblemente 3 gramos, entonces le queda uno la duda. Y lo mismo pasa con la mejoría del perfil lipídico, que usted dice, claro, si yo tengo un nefrótico y el tiempo de mejoría del síndrome nefrótico es mayor, pues el tiempo de mejoría de las alteraciones del perfil lipídico propios del síndrome nefrótico también puedan ser. Entonces puede ser que esa mejoría tan maravillosa que ellos dicen de perfil lipídico sea solo el efecto sobre el podocito. No, lo que usted dice, doctor, y pues que de pronto a lo que estamos acostumbrados de ver nefritis, pues no nefritis lúpica, sino pacientes con debut de actividad lúpica a veces tan severos, pues de pronto eso se quedaron por fuera de este estudio. Entonces, y No, por ejemplo, a uno sí le gustaría saber es como si, por ejemplo, hay una diferencia entre los que han recibido ciclofosfamida previamente o no. y esto es lo que llama el efecto Feuxostat, que es lo que pasó, el doctor Carlos Jaime Velázquez siempre recuerda eso cuando está haciendo el seminario, y es que los estudios de Feuxostat contra el lopurinol son tan buenos porque es comparar una dosis plena de Feuxostat contra dosis casi que homeopáticas de alopurinol, y adivine quién ganó, pues las dosis terapéuticas de Feuxostat. Entonces, por eso uno dice que son estas divisiones las que son un poquito difíciles, incomprensibles, y uno dice, si va a poner micofenolato, ponga micofenolato completo. O sea, no le tenga miedo a poner el microrelato. Y eso sí me parece que es un pecadillo de este estudio. Y la otra cosa que tiene este estudio que es muy interesante, que eso es una cosa que Diana Varela constantemente nos recuerda, es que podemos empezar a bajar la dosis de esteroide y que posiblemente para la nefritis que no es grave, que no tiene elevación de creatinina ni nada, con una dosis de 0.5, incluso de 25 miligramos de prednisolona podríamos empezar. Entonces, era lo que nosotros hablábamos ahorita en el EULAR, que estamos viendo el Ragnarok, que es el ocaso de los dioses nórdicos, pero estamos viendo el Ragnarok de los esteroides. Vivimos la época de poner esteroides y ahora estamos viviendo la época de quitar esteroides, que es lo que el doctor Carlos Jaime también nos ha recordado con los otros estudios. Entonces yo creo que es un estudio muy bueno, creo que es un estudio que no cambia la práctica clínica porque no es el momento todavía para cambiarlo, pero que sí augura un posible cambio si los estudios a largo plazo muestran los cambios grandes, y me parece que es un estudio que vale la pena desde todo punto de vista. Profesor Carlos Jaime, no sé si usted tenga algún comentario como para finalizar. Aunque de pronto también es interesante siempre ir un poquito más allá en nefritis lúpica, recordar que el desenlace, pues digamos que el santo grial, entre comillas, es a 3 años mirar la progresión, la mortalidad, obviamente, por una fase renal terminal, y eso es lo que nefritis lúpica. Creo que eso le deben apuntar. Esta respuesta es parcial y completa, aunque son arbitrarias, pero hay que mirar a 3 años. Ese es el punto para uno saber si impacta la mortalidad y la falla renal crónica terminal. Bueno, este es un estudio que ha sido un estudio largo. Al doctor Santiago le agradecemos el trabajo que se tomó. Recordar siempre lo que hizo el doctor Santiago, siempre las editoriales son comentarios de personas expertas en el tema que nos hacen un comentario final sobre el artículo y nos lo ponen en contexto. Entonces uno siempre que tenga la posibilidad debería hacerlo de manera recurrente en todos los artículos, buscar si hay algún tipo de publicación. Y la otra cosa
es al doctor Santiago, pues agradecerle profundamente el tiempo que se tomó para la preparación de este artículo, a todos los asistentes, los comentarios y la retroalimentación que nos dieron con el artículo. Para la próxima semana vamos a tocar un tema muy importante que es miopatía en esclerosis sistémica. Y yo creo que con el comentario final que nos dijo el doctor Carlos Jaime, que es muy importante el que los puntos finales son a 3 años y que hay que mirar ese riesgo de progresión a diálisis a 10 años y que eso solamente nos lo va a dar el tiempo, podemos concluir el club de revistas. Y no siendo más, no nos queda más que decirles gracias totales.